intentarem recuperar una mica, però comencem ara amb la segona part de la jornada i us presento en aquests moments a Verena Stolke, que la intervenció es diu Ni sexo ni género, humanos, humanas, de Gail Rubin. No, l'hem canviada, el títol. Tu continua. Bueno, ho diré diferent, que en el programa apareix que la seva intervenció es diu Ni sexo ni género, humanos, humanas, de Gail Rubin, David Bowie. I em fa també molta il·lusió que la Verena Stolke avui estigui aquí amb nosaltres. Alguns de nosaltres l'hem tingut de professora i hem compartit amb ella realment moltes experiències. És, en el meu cas, amb una carrera com psicologia, realment va ser un descobriment l'assignatura d'Antropologia Social i Cultural, en la qual vàrem començar a treballar profundament relacions de desigualtat per raó, sexe, gènere, etc. I ens uneix una gran amistat, a més de fa molts anys, no puc deixar de dir-ho, per això veieu que el títol, i cap amunt i cap avall, i tot això. I ella és catedràtica emèrita de la Universitat Autònoma de Barcelona, on ha sigut professora d'Antropologia Social i Cultural durant molts anys, però també és veritat que Verena ja portava una trajectòria molt llarga al darrere i que també ha anat mantenint. Havia fet treball de camp tant a Cuba com a Brasil. A Brasil em sembla que havies estat com construint un departament d'antropologia social i cultural, ja us explicarà en uns moments molt concrets, i el seu treball, diguéssim, ara es parla molt d'interseccionalitat, quan intentem barrejar les diferents condicions de desigualtat que creuen el tema de les relacions de gènere, sexe, raça, ètnia, edat, origen, cultura, sexualitat, etc., entre cometes, i podem dir que hi ha treballs que ja des del seu origen han tingut en compte aquestes diferents condicions. Jo puc dir que el treball de la Verena és un d'ells. Durant molts anys ha treballat justament tema de racisme i sexualitat i les dones, conceptes de desigualtat. I llavors, com us deia, també té molta producció científica, no ho he dit, ja m'he estalviat també en les dues intervencions a citar-vos llibres i articles. És un moment que es poden trobar fàcilment, per sort tenim ara una facilitat a l'accés de la producció de les nostres conferenciants convidades i també us ho podem facilitar. Però sí que volia deixar clara la seva trajectòria i el seu activisme i compromís també amb altres espais, amb les transformacions, que també és important dir-ho. I Verena, tu mateixa ara ens explicaràs de què parlaràs? Sí. Gracias. Hola, buen día. Sí, a ver, en las prisas, primero Teresa, muchas gracias por la presentación y por la invitación, sobre todo. Me encanta volver a venir aquí, porque yo hace muchos años di un semestre de clase en antropología, esto hace mucho tiempo. ¿Por qué cambié de tema? En primer lugar, no son temas tan distantes. Finalmente, como declaró David Bowie y se reprodujo ahora cuando falleció, en realidad esto de género y sexo, nada de nada, somos todos seres humanos, ¿no? Ya volveré a esa constatación que me parece fundamental. Claro que tenemos, la especie humana es dimórfica, nos caracterizamos por el dimorfismo sexual, pero ¿por qué tiene que tener consecuencias políticas desigualizadoras y discriminadoras, ¿no? Bueno, entonces lo que quiero plantear hoy, y esto tiene que ver con acontecimientos recientes con respecto a la gente refugiada de este Oriente Próximo y sobre todo de Siria, es el acontecimiento la Nochevieja en la estación y la gran plaza de Colonia en Alemania. Yo supongo que habréis visto en la prensa, pero sobre todo en la televisión, alguna referencia a ello, cuando escandalizados, preocupados, la gente de información explicaba que en la Nochevieja, una noche de grandes fiestas, etc., como explicaba también Marta, las fiestas en las universidades que provocan agresiones sexuales, se divulgaba el aparente hecho de que había habido unos 1000 hombres, todos de cara morena, refugiados seguramente, que habían agredido a las mujeres
sexualmente les habían robado el móvil, etcétera, etcétera. Esto colonia Alemania, ¿no? Bueno, esta primera información tuvo consecuencias muy graves en la medida en que fue el inicio de la discriminación, de la estigmatización de la política de inmigración de este Oriente Próximo de Angela Merkel, del Partido Cristiano Demócrata alemán. Fronteras abiertas, absolutamente abiertas. Entre tanto, han llegado más de 1 millón de personas refugiadas, y ese fue el inicio justamente de las crecientes restricciones, tanto en los países Polonia, Europa Central, Polonia, Hungría, Checoslovaquia. Aumentó muy rápidamente los prejuicios, la xenofobia, como se suele decir ahora, pero también en la Unión Europea, y hubo una reunión ayer que decidieron que había que devolver toda esta gente a Turquía, pagándole a Turquía. Pero eso no es lo que me interesa, sino, bueno, es extremadamente importante, pero en lo que quiero hacer hincapié es justamente que se interpretó estos supuestos acontecimientos en la Nochevieja en Colonia, en Alemania, como una manifestación de estos hombres de los países musulmanes agresivos con las mujeres, sobre todo agresiones sexuales, que me plantea la cuestión, bueno, vamos a hablar de raza y sexo. Y añadir a ello también lo que creo que es la pregunta fundamental que ya nos planteamos en las distintas tendencias feministas en los años 70, ¿por qué las mujeres? Que me parece que es la pregunta fundamental. Como suelo insistir en clase, de lo que se trata es encontrar las preguntas, no las respuestas. Y encontrar preguntas es una cosa extremadamente dificultosa. Por lo tanto, yo creo que lo que para nosotras, feministas, es una pregunta fundamental, no son solo las descripciones de las múltiples formas de diferenciación, entre comillas, es decir, de desigualización y de discriminación, sino porque en todos los casos en que existen diversas formas de desigualdad, siempre son las mujeres las subordinadas. Pero no voy a hablar en términos generales, es decir, universalistas, de eso no se trata. Como decía, en los años 70 ya un paso adelante fundamental fue justamente separar el sexo del género. Introducir el concepto de género es una palabra un poco complicada, pero de lo que se trataba es mostrar o poner en cuestión lo que ahora llamamos la naturalización de las desigualdades entre hombres y mujeres y en la sociedad en general. El racismo es otra forma de naturalización, la suposición de que existen razas en la especie humana. Es decir, que fuimos las feministas que realmente pusimos en cuestión este procedimiento ideológico y político de explicar y justificar y racionalizar las desigualdades que llamamos ahora de género como estando producidos por las diferencias entre hombres y mujeres, es decir, la diferencia de sexo. Fue Gayle Rubin, quería hablarles de Gayle Rubin, pero no lo voy a hacer hoy, quien insistió precisamente en introducir la noción de sistema de sexo-género, mostrando de manera muy divertida, además, con mucho humor, que precisamente el sexo, la comida, son todas construcciones sociales, no son hechos naturales. Entonces, ¿de qué os cuál es el ejemplo que quiero plantearos? Aquí tenemos esta bellísima portada de un libro. Obviamente no se trata, esto es un libro que salió en Brasil, una típica imagen de las relaciones entre mujeres, jóvenes mujeres y niños, niñas blancas. Ella es la que se llama en Brasil babá, es quien se cuida de niñas. Son los trabajos típicos de cuidados. Y claro, ella es afrodescendiente, como solemos decir ahora, políticamente correcto, que se cuida del hijo o hija, no sé si es una niña o un niño, de una familia blanca.
Entonces quiero hablaros, sin extenderme demasiado, de la cuestión, y es esta la cuestión. Roger Bastide fue ya fallecido, un antropólogo francés que pasó muchos años en Brasil, y una de las conclusiones que sacó de su experiencia brasileña fue la constatación de que la pregunta sobre raza siempre provoca la respuesta sexo. Es decir, lo que muy tempranamente Roger Bastide ya señalaba era el que cuando se habla de clasificaciones, de identificaciones racialistas, como se suele decir ahora, o racistas, está implicado inmediatamente la cuestión del sexo, la sexualidad, la reproducción. Y yo quiero hablaros de una investigación que hice hace mucho tiempo en Cuba sobre el racismo y la sexualidad en la Cuba colonial, justamente para reflexionar una vez más sobre la absoluta actualidad de la relación raza o estereotipación de las personas, en este caso del acontecimiento en Colonia, argelinos, marroquíes, pero también la alusión a los refugiados y las consecuencias o las atribuciones de conductas sexuales muy agresivas. Este es un esquema que suelo usar en clase para mostrar cuál es el problema que tenemos en las ciencias sociales o las humanidades, cuál es el núcleo de nuestra reflexión, que es justamente el nudo gordio, o gordiano, no sé cómo se dice, entre las dos coordenadas, cómo se relaciona la cultura, la ideología, las ideas con respecto a la raza, al sexo, con las características anatómicas, características de los seres humanos, el dimorfismo sexual. Y al mismo tiempo nuestras ideas con respecto a la naturaleza humana. No habréis oído seguramente en algún momento decir que, claro, los seres humanos son tan agresivos, por eso o de esa manera se explican las guerras. Pues nadie ha demostrado que somos universalmente y siempre, en todos los tiempos, agresivos. Esas son nociones de naturaleza humana. O los seres humanos son muy competitivos. Eso explica el mercado, lo que nos explicaba Lourdes precisamente hace un ratito. Y por otra parte, la relación entre esta noción de naturaleza humana y por otra parte, las institucionalistas, la organización institucional social de la vida en sociedad, los sistemas de parentesco, los sistemas de matrimonio, etcétera, etcétera. Esto es un poco complicado, pero lo que quiero usar como fundamento de toda esta reflexión, esta nueva vuelta de desnaturalización, de poner en cuestión las atribuciones de sistemas de discriminación, de desigualdad a rasgos inherentes, naturales, por ejemplo, diversidad de fenotipos. En realidad se llama fenotipo el que tengamos narices distintas o que las personas en este planeta tienen color de tez distinto, textura de pelo distinto. Estos son rasgos fenotípicos que expresan una fracción mínima de lo que es el perfil genético, el genotipo de las personas. Pero claro, las doctrinas raciales, el caso de Colonia, el atribuir a estos hombres marroquíes, argelinos, sirios, etc., una agresividad sexual particularmente acentuada, esto es una forma de interpretar conductas sociales y políticas en términos naturales. La antropología es un campo de conocimiento fascinante. Yo soy una antropóloga fascinada, Carles también, pero también hacemos algunas contribuciones de vez en cuando a través de nuestros trabajos etnográficos, trabajos de estudio de colectividades, de pueblos específicos, y una contribución extraordinaria ha sido muy reciente de un antropólogo francés, Philippe Descola, que publicó en 2005 un libro que se llama Más allá de la cultura y la naturaleza, basado en datos sobre la visión de mundo
de gente indígena en las tierras bajas de Ecuador, en la Amazonia, que ven el mundo no fragmentado como lo hacemos nosotros en un ámbito de la naturaleza y un ámbito de la cultura, sino que consideran que los seres humanos y los no humanos, plantas, animales, etc., la relación es una relación de continuidad. Hay una identidad, semejanza inherente, interna, mientras que se diferencian por fuera. Esto es irrelevante, lo de fuera. Es decir, este tipo de... y aquí tenéis una cita minúscula de Philippe Descola. Esta es una contribución extraordinaria porque lo que nos permite hacer es poner en cuestión y situar en la historia moderna nuestra manía de separar naturaleza de cultura. ¿Por qué es tan importante? Esto es el siglo XVII, Descartes es uno de ellos, de los pensadores, pero ¿por qué es tan importante? Porque precisamente, y esto os lo quiero mostrar en mi... Bueno, eso no es tan importante. Esto es lo que quiero argumentar con vosotras y vosotros y demostrar, es que es justamente lo que se llama el dualismo cartesiano, esta separación entre naturaleza y cultura. El mundo de la cultura es el mundo de los humanos, de la creatividad, de la transformación del entorno y además de la superioridad de los seres humanos por encima de la naturaleza, devastándola, como sabemos ahora. Y por otra parte la naturaleza, que es el mundo de las plantas, los animales, los minerales, etc. El poder usar esta oposición para naturalizar lo que son fenómenos, relaciones, estructuras socioculturales y políticas. Si no pensáramos el mundo en términos de estos dos ámbitos, no podríamos recurrir a la naturaleza como ámbito separado de lo inherente, hereditario, que no se puede transformar. No podríamos recurrir al ámbito de la naturaleza para justificar diciendo que, claro, es el dimorfismo sexual que explica la desigualdad entre hombres y mujeres o la dominación de los hombres a las mujeres. Y tampoco podríamos decir, claro, la especie humana, obviamente, visiblemente, en la especie humana se pueden distinguir razas distintas y son las distintas razas, las razas más oscuras, las que inherentemente, que es la noción que se introduce en el siglo XVIII de raza, innatamente son moralmente e intelectualmente inferiores de los blancos. Doctrina colonial. Bueno, esto suena todo muy complicado. Aquí tenéis otra cita de Philippe Descola, justamente permitiéndonos pensar este dualismo o oposición dual entre naturaleza y cultura como condición de posibilidad para todos los esencialismos, naturalismos, sexismos, racismos, etcétera, etcétera. Pero para que no sea demasiado notable, ¿no? Para que no sea demasiado abstracta mi presentación, solo algunas imágenes y después paso a la Cuba colonial decimonónica. Este es un suplemento, un artículo que salió en el suplemento dominical del País hace no mucho tiempo, y yo me quedé pasmada. Algunos de vosotros sabréis quién es Paz Vega. Es una actriz que tuvo 3 hijos, decidió, justamente por las razones explicadas antes, se retiró del vil mundo del cine y ahora volvió. Me diréis vosotras, ¿y por qué estas imágenes? ¿Qué hay aquí? ¿Por qué Paz Vega, ¿no? Ahí está, Paz Vega con este es un modelo que es al menos mulato, es afrodescendiente. Y después en esta escena inferior todavía con alusiones sexuales mayores. Ahí está. ¿Qué tiene que ver la raza con el sexo? Os lo explicaré. Bueno, esto solo por el anuncio de L'Oréal. Es Paz Vega otra vez en una enorme publicidad en la Plaza del Sol, en Madrid. Y por eso lo recogí porque me hacía mucha gracia. El 15M, la gente del 15M cambiaron
la denominación, es decir, la publicidad para L'Oréal en democracia real. Fíjense qué bonito. Esto no es muy pertinente, pero esto sí. Este es otro caso, una atleta sudafricana, y esto fue en 2009, le quitaron la medalla que había ganado en una carrera de 800 metros en Berlín, argumentando que ella en realidad no era mujer, era hombre. Fíjense la imagen de la izquierda. Aquí quiero introducir el criterio, la dimensión clases sociales, no solo raza y sexo, porque de lo que quiero hablaros es la interseccionalidad. Ella proviene de un pueblo muy pobre en Sudáfrica. Imagínense, bueno, después hubo una respuesta, se enfadaron muchísimo en Sudáfrica, era todavía tiempos de Molan, una denuncia y finalmente le devolvieron la medalla. Pero yo traigo estas imágenes para plantearos, bueno, si esta atleta hubiera sido de clase media de Estados Unidos, no hubiera pasado esto, no le hubieran quitado la medalla. El que se trate de una joven mujer, aparte de su presentación, bueno, se puede presentar también de manera muy femenina, que se trate de una joven mujer descendiente o proveniente de un pueblo pobre, de una familia pobre, Sudáfrica, es decir, el continente de los africanos negros. Esto explica el que le quitaran a ella la medalla y yo pienso que, bueno, podemos discutirlo después, yo pienso que no hubiera sido el caso si se hubiera tratado de una joven mujer de clase media, de otra clase y además de Estados Unidos, ¿no? Esta es una cita de Gayle Rubin, de la que os iba a hablar, pero no lo voy a hacer. Vaya, qué gracia. Solo para mostraros la extraordinaria claridad con que ella formula. Eso fue en 75, cuando estábamos justamente discutiendo o denunciando las naturalizaciones múltiples de las formas de dominio masculino sobre mujeres. Con qué claridad ella plantea la construcción sociocultural de los supuestos hechos naturales. El sexo es el sexo, pero lo que cuenta como sexo está determinado y obtenido de modo igualmente cultural. Toda sociedad posee un sistema de sexo-género, un conjunto de arreglos mediante los cuales la materia prima del sexo y de la procreación humana son configuradas como intervención humana y social de modo convencional, no importa cuán bizarras sean estas convenciones. Es decir, no está nada en la naturaleza, en la anatomía. Os traigo esta cita que pienso que es extraordinaria. No solo nosotras en la antropología o en la economía o en la sociología tratamos importantemente y de alguna manera fundamental de sistemas de clasificación y de descalificación sociopolíticas, sino que justamente toda esta problemática, nuestra inspiración como feministas ha girado en torno de poner en cuestión las clasificaciones y las descalificaciones convencionales. Yo creo que esta cita de un antropólogo africanista que trabajó en África, Jean Pouillon, es particularmente instructiva y deberíais retenerla, porque siempre suponemos, y vuelvo otra vez a lo que decía antes, suponemos que hay diferencias que existen realmente, que están allá afuera, y son estas diferencias, estas características, diferencias, no desigualdades. Las marcas diacríticas son diferencias que se utilizan para legitimar desigualdades. Es decir, suponemos que hay diferencias que están allá afuera y que suscitan condiciones más o menos poco explicadas, suscitan desigualdades. La clasificación racial y las clasificaciones de clase. Las clases, claro, se ve que la gente pobre es pobre porque es un poco corta en su capacidad de pensar, cosa que se oye con frecuencia, y claro,
hombres y mujeres, cuerpos masculinos, femeninos, son obviamente diferentes y explican por qué producen desigualdad. Pero fíjense aquí lo que dice Jean Pouillon. No clasificamos porque hay cosas que clasificar, sino que al clasificar, escogemos, y yo añado, inventamos elementos o criterios para hacerlo. En el caso de las desigualdades entre hombres y mujeres, escogemos la diferencia de sexo. En el caso de las desigualdades raciales, razas no existen en la especie humana. Hay que insistir siempre de nuevo. Usamos diferencias de fenotipo y así por delante. ¿Lo veis? En realidad el procedimiento cultural político es el inverso de lo que suponemos, basándonos justamente en esta supuesta separación entre los hechos de la naturaleza y el ambiente, las creatividades, etcétera, culturales. Las interseccionalidades, de esto quería hablaros. Hoy no os voy a dar la lata, solo aquí una cita de Judith Butler, es una de las grandes pensadoras, filósofas feministas, un poco complicada, por cierto, ¿no? Difícil de leer y difícil de entender, pero dentro de lo que yo he podido captar de su extensa bibliografía, yo creo que la gran contribución, y no es ella sola, está también Thomas Laqueur, que publica un año más tarde que ella, pero son descubrimientos independientes, es la constatación de que el género es un efecto discursivo, qué palabra, ¿no? Y el sexo, a su vez, es un efecto de género. ¿Qué es lo que quiere decir Judith Butler aquí? Que la propia noción de sexo a lo largo, ahí está Thomas Laqueur, a lo largo desde la Grecia clásica hasta fines del siglo XVIII, ha sido, el dimorfismo sexual no existía, ha sido interpretado de manera extraordinariamente diversa. Es decir, lo que llamamos sexo tampoco es una característica natural, inamovible, que no ha cambiado a lo largo de la historia. La conceptualización ha cambiado enormemente con consecuencias de las interpretaciones médicas, Galeno, por ejemplo, etcétera, etcétera. Y yo creo que esta constatación, que es bastante tardía, es en los 90s de Judith Butler, es una contribución extraordinariamente importante y útil. Pero ¿de qué vienen? ¿De dónde vienen? La idea que es de principios de los años 80, la idea que introduce un colectivo de mujeres afrodescendientes negras, en parte lesbianas en Estados Unidos, en la segunda mitad de los años 70. ¿De dónde viene esta idea de la interseccionalidad? Aquí tenéis el proyecto, el programa de este colectivo, que dice claramente, que muestra claramente, y después esto se enfatiza en una gran conferencia feminista en la costa este de Estados Unidos, el que de lo que se trata la política de las mujeres negras en estos tiempos sería que estamos luchando contra la opresión racial, sexual, heterosexual y de clase. Y consideramos que nuestra tarea consiste en desarrollar un análisis y una práctica basada en el hecho de que los máximos sistemas de opresión se interrelacionan. Esta es la constatación decisiva. ¿Qué pasó poco después? En ese congreso, un grupo de mujeres negras, un congreso feminista, un grupo de mujeres negras se levantó y llamó la atención de sus hermanas blancas, que declaraban insistentemente que, claro, la sororidad es poderosa. Si nos unimos todas, podremos derrotar justamente las múltiples formas de discriminación. Pero las mujeres negras dijeron, bueno, tanta sororidad, ¿y nosotras qué? Denunciaron a las mujeres, a las feministas blancas, esto fue todavía a fin de los años 70, por su ceguera racial. No es de sorprender en un país como Estados Unidos, y lo señalaba Lourdes también, donde hay muy poca percepción, salvo
sectores muy específicos. El candidato demócrata Sanders, por ejemplo, ¿no? Que es un socialista de la vieja escuela en las campañas electorales en Estados Unidos. Pero hay muy poca sensibilidad de que se trata de la sociedad de clases capitalista más exacerbada y desarrollada del planeta probablemente. Esto hace con que es una sociedad profundamente individualista y eso hace también con que las feministas blancas, un movimiento entre tanto importante numéricamente y políticamente, no se hubieran dado cuenta de que en la sociedad americana existían enormes desigualdades de clase y racialistas. Y es precisamente esta ceguera que denuncian las mujeres negras. Aquí tenéis Bell Hooks, una de las grandes escritoras y militantes activistas, que en su libro No soy yo una mujer, 1981, precisamente insiste en que por una política que en contraste con las mujeres blancas sea antirracista y en contraste con los hombres negros y blancos sea antisexista. Es decir, la articulación entre raza, entre comillas, y las legitimaciones sexistas de la desigualdad. Pero esta cita también es interesante porque lo que muestra Bell Hooks, o lo que describe en realidad, era precisamente el papel que jugaban una buena parte de las mujeres negras descendientes de los esclavos en Estados Unidos, como la imagen que os mostré al principio, la babá en Brasil, ¿no? Cuidarse de los niños, mientras que las feministas blancas podían, después de la Segunda Guerra Mundial, ir a la universidad para adquirir una profesión, etc. Yo creo que en este país, que es un país donde tenemos una percepción de que se trata de profundas desigualdades de clase, no hace falta explicar mucho que o mujeres inmigrantes o mujeres de aquí hacen trabajos de cuidados, como decía Lourdes hace un momento. Audre Lorde es otra activista del Caribe que en el fondo en lo que insiste es que el racismo es la creencia en la superioridad inherente, natural, de una raza sobre todas las demás y el consecuente derecho a dominar. El sexismo es la creencia en la superioridad inherente de un sexo sobre el otro y el derecho a dominar. Lo mismo se aplica al heterosexismo, al clasismo, al elitismo. Pero todo esto es una, es una introducción justamente a un caso donde yo puedo mostrar cómo funcionan las interseccionalidades, qué es lo que pasa con esta novedad, tanto en cuanto a término como idea. Lo que se suele hacer, y yo creo que esto es todavía dominante hasta la actualidad, es sumar criterios de clasificación. Género, sexo, sexualidad, raza, clase, edad, etc. Y sumarlos todos y decir, bueno, sumamos y a quien le tocan todos los criterios con signo negativo son quienes están más subordinadas. Pues la cosa no es así tan simple. Quien introdujo la propia palabra interseccionalidad fue esta abogada, Kimberly Williams Crenshaw, una mujer que quería justamente denunciar las descalificaciones de la población más vulnerable, de las mujeres pobres, las mujeres de color, que son las afrodescendientes, o las inmigrantes. Esto no interesa. Lo que os decía hace un momento, hay poca investigación empírica sobre cómo funcionan estas articulaciones. Son los cuadros de castas de México, la segunda mitad del siglo XVIII. Fantástico, siempre aparecen todas las combinaciones. Lo que no se dice es que se trata de concubinatos, es decir, no son matrimonios, que los hombres suelen ser, en términos fenotípicos, superiores, más claritos, descendientes de conquistadores españoles, etc. Pero esto
en realidad la raza no es una cuestión de color de tez, de piel, sino de lo que revela. Es la descendencia, la genealogía. Y aquí en este cuadro, que es bellísimo, es la hija que revela que ella, la mujer, es descendiente de esclavos africanos, ¿no? Es decir, esto es el problema de la reproducción, y lo que os quiero mostrar ahora, para no extenderme demasiado, es muy brevemente cómo funciona un contexto histórico, político específico. Esto es la sociedad esclavista cubana decimonónica. La esclavitud es abolida en los años 1880 en Cuba, es decir, es el penúltimo país, después viene Brasil. Cómo funciona justamente la interrelación, la intersección entre criterios ideológicos de clasificación social. Cuba era una sociedad de clases. Encontré una documentación ingente, extraordinaria, sobre raptos con fines matrimoniales. Es decir, gente joven podían saltarse los criterios racistas y decir, bueno, yo estoy apasionada por esta mulata y me quiero casar con ella, usando el criterio fundamental de honra femenina, la virginidad. Se ponían de acuerdo con un carruaje y se iban, se escapaban, huían. Entonces el joven entregaba a la mujer a un vecino honesto y se entregaba a la policía. Entonces, claro, ahí estaba el padre delante de este hecho consumado, la defloración de la joven, la hija. Él era mulato seguramente, y entonces era la idea de poder torcerle el brazo al padre y estar de acuerdo con el casamiento. Bueno, no siempre era el caso, porque cuando la distancia racial, social era demasiado grande, el padre decía, bueno, yo más vale me trago esta deshonra en silencio que aceptarla públicamente. Tengo unos documentos que son increíbles. Pero la intersección, una sociedad de clases, jerarquía social. Aquí tenéis los hombres, los blancos, libres, la gente libre de color. Había una población libre de color, descendiente de esclavos, bastante significativa, y los esclavos, otra vez, pardos y negros, es decir, mulatos y negros. Las mujeres, dos categorías fundamentales: hijas de familia, es decir, hijas de la élite, y por otra parte las mujeres de color, objetos de uso y abuso de los hombres blancos, hijas sin familia, es decir, potenciales objetos sexuales para los hombres blancos. Ahora, esto es el mundo moderno, una sociedad esclavista tardía, una desigualdad sociopolítica extraordinaria, y la legitimación de esa desigualdad. El gran temor que existía constantemente era una rebelión de esclavos, como había ocurrido en Haití, un intento de legitimar este orden desigual, atribuyéndolo precisamente a la naturaleza, a la diferencia de raza. Bueno, eso no es ninguna novedad, pero lo interesante en tengo muchos documentos para mostrarlo, lo interesante en esta articulación, tipo de sociedad desigual, legitimación ideológica, atribuyendo el orden sociopolítico a las diferencias naturales de la población, blancos por una parte, peninsulares o criollos, y esclavos africanos por otra. Esa naturalización requiere un control cuidadoso por parte de las élites de la reproducción de su prestigio, de su honra, de su pureza de sangre, como se decía todavía en la época. Es decir, que se trataba de controlar muy cuidadosamente la virginidad, la honra de las mujeres de buena familia. Mientras que las mujeres afrodescendientes, las mulatas, las pardas, eran objeto fácil
de explotación sexual. Como hay una novela, y no os voy a contar en este momento la novela porque se nos va el tiempo, en esa novela de fin del siglo XIX, una amiga le dice a una joven parda, guapísima, que está siendo cortejada por un hijo de buena familia blanca, le dice, Cecilia, ten cuidado. Tienes que tener en cuenta que en este país es cada uno con su cada una. Es decir, que blancos con blancos, negros con negros, pero en absoluto no te fíes. Y finalmente el tipo se quiere casar con una mujer blanca, pero el que admira a Cecilia le pega un tiro. Es toda una historia dramática. Solo un último detalle, estos son los documentos, que es muy impresionante. Fíjense, encontré también en La Habana, estuve un año con mi joven familia en 67 y acabé trabajando en el Archivo Nacional de La Habana. Encontré este censo de burdeles y prostitutas. Y fíjense qué cosa más rara. Yo me quedé muy sorprendida porque resulta que el número de burdeles y las madames blancas predominantemente y las prostitutas también predominantemente blancas. Yo pensé, qué cosa más rara, ¿no? En un país en que las mujeres así llamadas de color eran objeto de uso y abuso de los hombres blancos, ¿cómo se puede entender las mujeres blancas, es decir, de estatus, veneradas, admiradas? ¿Cómo puede entenderse precisamente que aquí este censo nos mostrara que, al contrario, las prostitutas eran 90% blancas? Porque, claro, a una mujer parda, por bella que fuera, no se le pagaba para el sexo. A las mujeres blancas sí. Y el resultado, bueno, esto es fascinante. El punteo cubano de la raza y del sexo, las dos clases de mujeres, esto ya os lo expliqué. No, solo, y aquí acabo, Teresa. Esto es casi simultáneo, es un diccionario anotado de administración española. Lean esta definición tan distinta del adulterio, en el caso de la mujer y en el caso de un hombre. En el caso de los hombres, adulterio era, si era para escándalo público, en el caso de las mujeres era siempre punible, porque claro, y eso es lo interesante, la mujer puede llevar al matrimonio hijos bastardos. Pero esto no es un hecho natural, sino que de lo que se trata es situar nuestras investigaciones y nuestras militancias ante las estructuras de discriminación, de desigualización de género en contextos sociopolíticos y no estudiar las mujeres aquí, las mujeres allá, etcétera, etcétera. Espero que haya podido explicaros. Y claro, la historia no se ha acabado. Es que es increíble. No, literalmente no se ha acabado. Esta es Gisela Bündchen, la modelo brasileña, que la buscan en el extremo sur, donde la inmigración alemana fue masiva, y LeBron James. Fíjense, fue denunciado esta fotografía de Annie Leibovitz, que es una de las grandes fotógrafas estadounidenses, precisamente por la alusión a King Kong. Y esto no acaba aquí, sino que en esa serie hay más fotografías. Y esto es muy reciente. ¿Por qué? Os hago una sugerencia. Yo pienso que es parte de nuestra herencia colonial. Es el trasfondo, el dominio colonial, con el uso masivo de mano de obra de procedencia africana, que hace con que nuestro imaginario, aquel cartel que os mostré de
Madonna con este cuerpo negro al principio, ¿no? Es más de lo mismo. Es decir, ¿por qué se usan estas combinaciones para fines publicitarios en que están implicados tanto dinero, ¿no? Porque se supone que esto llama la atención, o la luz vega, ¿no? Con este modelo mulato. Muchas gracias.